vamos a empezar. Probabilidad y estadística. Técnicas de conteo, parte 2. Permutaciones y combinaciones. Antes de empezar propiamente con las técnicas de conteo, vamos a definir el factorial de un número natural. Si n es un número natural, definimos el factorial de n, denotado así con una n y un signo de admiración, y lo definimos de la manera: n factorial es igual a n por n-1 por n-2, sucesivamente hasta llegar a 1. En especial, por ejemplo, 5 factorial de 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 120. Y 3 factorial por 2 factorial es 3 por 2 por 1 por 2 por 1, o sea, 12. Y conviene definir para propósitos teóricos 0 factorial igual a 1. Definición. Una permutación es un arreglo de todo o parte de un conjunto de objetos. Cabe señalar que cuando dice arreglo se refiere a un arreglo ordenado, es decir, el orden es importante en este caso. Por ejemplo, si tenemos las letras A, B y C, las permutaciones posibles de esas tres letras son A, B y C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B y C, B, A. Y por lo tanto vemos que hay 6 arreglos diferentes. Pero también lo podemos deducir con la regla de multiplicación. Por ejemplo, hay 3 opciones para el primer elemento. Para el segundo elemento hay 2 opciones porque ya fue escogida una. Y para el tercer elemento hay solo una opción. Por lo tanto, el número total de maneras de escribir las 3 letras son 3 por 2 por 1, es decir, 6. En general, si tenemos n objetos distintos, estos se pueden arreglar de n por n-1 por n-2, sucesivamente, hasta 3 por 2 por 1 formas. Como dijimos, eso es precisamente n factorial. Y definimos a 0 factorial como 1, como lo habíamos mencionado. Entonces, el número de permutaciones de n objetos es n factorial. N factorial crece muy rápido, crece más rápido que una exponencial. Entonces, rápido las calculadoras se vuelven complicadas para estos cálculos, pero las computadoras tienen mucho rango. En general, n objetos tomados de R a la vez se pueden ordenar de n por n-1 por n-2 hasta n-r más 1, aplicando el mismo razonamiento de hace rato para 3. El primero se puede tomar de n maneras, el segundo se puede tomar de n-1 maneras, el tercero se puede tomar de n-2 maneras y el résimo se puede tomar de n-r más 1 maneras. Entonces, la notación que vamos a utilizar para este número es esta, NPR. Y esto se puede ver que es lo mismo que n factorial entre n-r factorial. Multiplicando arriba y abajo por n-r factorial y se tiene este resultado. Entonces, teorema 2.2. El número de permutaciones de n objetos distintos tomados de R a la vez es n factorial entre n-r factorial. Por ejemplo, si tenemos 4 letras, el número total de permutaciones de las 4 letras será 4 factorial 24. Ahora, el número de permutaciones que son posibles tomando 2 de las 4 letras, pues son 4 por 3. La primera se toma de 4 maneras y la segunda se toma de 3 maneras. Ya se eligió una. Entonces esas son AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD y DA, DB, DC. Esas son todas las maneras, efectivamente. Ejemplo. En un año se otorgará uno de los 3 premios a la investigación, la enseñanza y el servicio a algunos de los estudiantes de un grupo de 25 de posgrado del Departamento de Estadística.
Si cada estudiante puede recibir un premio como máximo, ¿cuántas selecciones posibles habrá? Como los premios son distinguibles, es decir, el orden es importante, se trata de un problema de permutación y el número total de puntos muestrales va a ser 25P3. El número de permutaciones de 25 objetos tomados de 3 en 3, que es 25 entre 25 factorial, perdón, entre 25 menos 3 factorial. Es decir, 25 factorial entre 22 factorial, que es 25 por 24 por 23, igual a 13.800. En cambio, si ahora estamos tomando a los objetos sin importar el orden, solamente lo que importa es como la subcolección que estamos agarrando, a esto le llamamos combinaciones. Una combinación de n objetos tomado de R en R es una selección de R objetos, sin importar el orden de los R escogidos. El número total de combinaciones de n objetos tomados de R en R se denota por este símbolo, se lee n en R, son como una especie de paréntesis, y viene dado por n en R es igual a n por n menos 1 por n menos R más 1 entre R factorial. La razón es que habiendo tomado R objetos, ya vimos que hay n por n menos 1, por n menos 2, hasta n menos R más 1 maneras de escogerlo, pero como al tomar R objetos, el orden de esos R objetos no es importante, hay R factorial maneras de tomarlos esos mismos R objetos. Entonces dividimos entre esas porque están contadas R factorial veces. Entonces dividimos entre R factorial y el número que nos queda es n factorial entre R factorial por n menos R factorial. También a este número se le llama coeficiente binomial por razones que vamos a ver posteriormente. Ejemplo 12. El número de combinaciones de las letras A, B y C tomadas de 2 en 2 es 3 en 2, como ya vimos. 3 por 2 entre 2 factorial, que es igual a 3. Que son AB, AC y BC. Observen que AB es la misma combinación que BA. No es la misma permutación, pero combinación sí. Ejemplo. ¿De cuántas formas se puede repartir 10 objetos en dos grupos de 4 y 6 objetos respectivamente? Bien, pues es de cuántas maneras podemos tomar 4 objetos de los 10. Y ya los otros 6 quedan automáticamente determinados. Entonces la manera de tomar 4 objetos de 10 es 10 factorial entre 4 factorial por 6 factorial. Son combinaciones. 10 por 9 por 8 por 7 entre 4 factorial y eso es igual a 210. Ejemplo. En un club estudiantil compuesto por 50 personas, se va a elegir a un presidente y a un tesorero. ¿Cuántas opciones diferentes de funcionarios son posibles? Si A. No hay restricciones. B. A participará solo si él es el presidente. C. B y C participarán juntos o no lo harán. D. D y E no participarán juntos. Solución. Inciso A. No hay restricciones, entonces es el número de maneras como podemos elegir a dos personas de un grupo de 50. Pero el orden es importante en este caso porque es un arreglo. Entonces, el primero se pueden elegir de 50 maneras, el presidente, y el tesorero se puede elegir de 49 maneras. Entonces, aquí es 50p sub 2, es decir, 50 factorial entre 48 factorial, que es igual a 2450. Inciso B. Como A participa solo si es el presidente, entonces hay dos opciones. O A se elige como presidente y eso me da 49 resultados posibles para el puesto de tesorero,
O A no se elige como presidente y entonces el presidente hay 49 maneras de elegirse y el secretario se elige de 48 maneras. Entonces, para el primer caso se tienen 49 maneras cuando A es presidente y cuando A no es presidente se tienen 49 por 48 que es 2352. Entonces, usando el principio aditivo, el total de opciones es 49 más 2352 igual a 2401. C. El número de selecciones cuando B y C participan juntos es 2, porque o B es presidente y C es secretario o viceversa. En cambio, si no participa ninguno de los dos, entonces tenemos 48 personas y de ahí tenemos que elegir 2, es decir, es 48P sub 2 igual a 2256. Por lo tanto, el número total de opciones, en esta situación es 2 más 2256 igual a 2258. D. El número de selecciones cuando D participa como funcionario pero sin E es 2 porque D puede ser presidente o secretario y para el otro puesto hay 48 opciones y esto es igual a 96. Y cuando no participa D, o sea, cuando participa E en este caso, es el mismo número, 2 por 48, es el mismo razonamiento, 96. Entonces, el número total, cuando ni D ni E no son elegidos, nos queda elegir 2 entre 48, que es 2256. Por lo tanto, el número total de opciones es 2 por 96, que son las dos opciones anteriores, más 2256 igual a 2448. Hay una solución rápida para este problema y esto es, como D y E solo participan juntos de dos maneras, es decir, lo que se ve es el complemento. Entonces la respuesta es 2450 menos 2 igual a 2248. 2250 pues es precisamente el número de maneras como podemos escoger dos personas de 50. Las permutaciones que ocurren al arreglar objetos en un círculo se llaman permutaciones circulares. Dos permutaciones circulares no se consideran diferentes a menos que los objetos correspondientes en los dos arreglos estén precedidos o seguidos por un objeto diferente conforme hacemos en la dirección de las manecillas del reloj. Por ejemplo, si 4 personas juegan baraja, no tenemos una permutación nueva si se mueve todo mundo una posición de las manecillas del reloj. Si consideramos a una persona en una posición fija y arreglamos a las otras de 3 factorial maneras, entonces hay 6 arreglos posibles para el juego de bridge. En general, el número de permutaciones de n objetos ordenados en un círculo es n-1 factorial. Este es el teorema 2.3. Hasta ahora hemos estado considerando permutaciones de objetos distintos, es decir, todos los objetos fueron por completo diferentes o distinguibles. Evidentemente, si tanto la letra B como la letra C son iguales a X, entonces las 6 permutaciones en el ejemplo que vimos de A, B y C se convierten en AXX, AXX, XAX, XAX, XXA y XXA, de los cuales solo 3 son distintas. Por lo tanto, con 3 letras en las que 2 son iguales, tenemos 3 factorial dividido entre 2 factorial maneras de escogerla. Con 4 letras diferentes A, B, C y D, tenemos 24 permutaciones diferentes. Si permitimos que A es igual a B igual a X y C es igual a D igual a Y, entonces podemos ver que las opciones posibles son estas que están aquí. XYXY, YXXY, YYXX, XYYX y YXYX. De esa forma tenemos 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial, es decir, 6 permutaciones diferentes. En general,
El número de permutaciones distintas de n objetos en las que n1 son de una clase, n2 son de otra clase, n3 son de una clase distinta, etc. y nk son de una késima clase, es igual a n factorial entre n1 factorial por n2 factorial, sucesivamente hasta nk factorial. Ejemplo. Durante un entrenamiento de fútbol americano colegial, el coordinador defensivo necesita tener a 10 jugadores parados en una fila. En estos 10 jugadores hay 1 de primer año, 2 de segundo año, 4 de tercer año y 3 de cuarto año, respectivamente. ¿De cuántas formas diferentes se pueden arreglar una fila si lo único que los distingue es el grado en el que están? Como ya vimos, aplicando directamente el teorema 2.4, el número total de arreglos es 10 factorial entre 1 factorial, 2 factorial, 4 factorial, 3 factorial, igual a 12.600. Otro problema relacionado es, con frecuencia nos interesa el número de formas de dividir un conjunto de n objetos en r subconjuntos llamados celdas. Se consigue una partición si la intersección de todo par posible de los R subconjuntos es el conjunto vacío y si la unión de todos los subconjuntos es el conjunto original completo. El orden de los elementos no es importante. Por ejemplo, considérese el conjunto A, E, I, O, U. Las particiones posibles en dos celdas en las que la primera celda contenga 4 elementos y la segunda celda tenga 1 son estas que están aquí: A, E, I, O y U. A, I, O, U y E. E, I, O, U y A. A, E, O, U e I. Y finalmente A, E, I, U y O. Esas serían las separaciones en dos subconjuntos donde uno tiene 4 elementos y el otro tendría 5. Hay 5 formas de hacer eso. Y esto precisamente es 5 factorial entre 4 factorial por 1 factorial, o sea, 5. Entonces, generalizando este procedimiento, tenemos el teorema 2.5. El número de formas de partir un conjunto de n objetos en r celdas con n1 elementos en la primera celda, n2 elementos en la segunda y así sucesivamente, es igual a n factorial entre n1 factorial por n2 factorial hasta llegar a nr factorial. La notación es semejante a la de las combinaciones si se usa este símbolo también, donde se supone que n1 más n2 hasta nr es igual a n. Ejemplo, un hotel va a hospedar a 7 estudiantes de posgrado que asisten a una conferencia. ¿En cuántas formas los puede asignar a una habitación triple y a 2 dobles? Solución. El número total de particiones, siguiendo el teorema anterior, es 7 factorial entre 3 factorial por 2 factorial por 2 factorial. Y esto es igual a 210. Es decir, hay 210 maneras de arreglar a los 7 estudiantes en 3 habitaciones donde una es triple y 2 de ellas son dobles. Bien, con esto hemos terminado. Muchas gracias.